Bienvenidos a Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico. Bienvenidos a Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Desde la ciudad de Cali nos acompaña hoy en una emisión más, como todos los lunes, de Rumbo a la Quinta Dimensión, dirigido por Marta Materón, creadora de la terapia genética regresiva, fundadora del Centro de Terapias Onda de Vida. En el Instagram la pueden conseguir como @ondadevida.co. Antes de dar el paso a nuestra anfitriona, damos los saludos cordiales a toda nuestra audiencia internacional, saludando a toda nuestra gente allá en México, en República Dominicana, en España, en Estados Unidos, Miami, en Costa Rica, en Perú, en Ecuador, en Chile, en la Argentina, a todas las buenas ciudades allí en Colombia donde nos escuchan, en Bogotá, Medellín, en Cartagena, Cali, en Barranquilla, en Armenia, Pereira, Villavicencio, Bucaramanga, Ibagué y hasta en Neiva y en todos los lugares donde llega nuestra señal a través de las diferentes plataformas web. Transmisión en directo desde los estudios de Emisora.5, enlazados con Radio Máxima para mayor amplitud de nuestra sintonía nacional e internacional. Quien presenta para todos ustedes, Iván Dávila Jr. El tema del día: activa tu poder sanador. Pero primero, quiero darle la bienvenida a Marta Materón. Bienvenida, Marta. Hola Iván, buenos días. Un placer conectar con todos ustedes y bueno, en este mágico tema de sanación rumbo a la quinta dimensión. Marta, dándote la calurosa bienvenida, ¿y qué te parece si iniciamos con la introducción acerca del tema de hoy, activa tu poder sanador? Sí, claro, Iván. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que todos somos sanadores innatos. Mm, es curioso, pero hay personas que me escriben, bueno, yo no soy sanadora o yo no me dedico a sanar, ni soy médico ni terapeuta, pero todos tenemos el poder de autosanarnos y lo que vamos a ver hoy es cómo conectar con todos los niveles de conciencia para poder autosanarnos y, ¿por qué no?, ayudar a otros a sanar. Todos dentro de nuestros niveles de conciencia superiores tenemos esa misión de ayudar a sanar, y hablamos de sanar, es de despertar niveles de conciencia, y al final es la misión que todos tenemos en este plano, es despertarnos primero nosotros y luego ayudar a otros a su despertar espiritual, a despertar otras capas y niveles de conciencia que están en lo profundo. Uh-huh. Marta, si pudiéramos hablarle a todos nuestros queridos oyentes el significado, ¿qué es el poder sanador? El poder sanador es conectar y reconocernos como seres multidimensionales. Y cuando hablamos de multidimensionales es saber que estamos vibrando al mismo tiempo en otras dimensiones de espacio-tiempo. Y es saber que nosotros no somos un cuerpo físico solamente, sino reconocer cada uno de los campos sutiles que tenemos: el campo emocional, el campo mental, el campo astral. Y cuando reconocemos eso y logramos conectar, es la única forma de poder sanarnos. Nadie se sana solamente con su campo mental, solo sabiendo de dónde proviene su enfermedad, ¿no? Hay personas que me dicen, por ejemplo, no, es que yo ya sé que este tumor me salió porque yo no expresaba todo lo que sentía. Esa es una parte, o sea, ya esa persona es consciente mentalmente de lo que le sucede, pero si no ha conectado con su campo emocional, no ha sentido la rabia, la tristeza, la frustración de no poder hablar, si no hace un vaciamiento de ese campo emocional, pues no pasa nada. Entonces es a qué nivel vamos a conectar con cada uno de nuestros campos. Cuando hablamos de seres multidimensionales, hablamos también de las líneas de tiempo, y es reconocer que todo lo que nos ha sucedido en nuestra vida
en este plano en nuestra infancia, adolescencia, ese campo queda allí como memorias del inconsciente que pueden subirnos o bajarnos la vibración. Si son memorias lindas, nos van a subir la vibración, pero si son memorias pesadas o densas, pues nos bajan la frecuencia vibratoria y nos generan una enfermedad. Entonces es importante tener en cuenta eso. Hay personas que me dicen, Marta, pero si son memorias pasadas, eso ya pasó en la infancia y yo no tengo recuerdos malos de mi padre o de mi madre, yo ya perdoné. Pero cuando vas a ver el inconsciente y cuando vas a preguntar a qué nivel perdonaste o a qué nivel sanaste, te das cuenta que lo hemos hecho hasta cierto nivel, muy en la superficie, muy en la, sí, lo que llamamos el subconsciente, pero si vas a ver el inconsciente, que es todavía más profundo, te das cuenta que no has hecho una verdadera sanación. Ujú. Marta, Ajá. seres multidimensionales. ¿Eso tiene un significado en particular? ¿Y cómo sabemos si somos o no esos seres multidimensionales? Da mucho o uno entiende mucho de ser multidimensional cuando conecta con todas las dimensiones. Cuando hablábamos del despertar espiritual la semana pasada, decimos que hay personas que van más en piloto automático, simplemente como con un plan de vida de nacer, crecer, la supervivencia y morir. Ujú. Eh, Cuando hablamos de multidimensionales es reconocer que no solo somos eso y no vinimos a eso, tenemos una misión más importante de despertar de conciencia y podemos conectar con todas las dimensiones al mismo tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la dimensión uno, que son los cristales, que es todo el elemento tierra, ¿qué tanto conectamos con los cristales? Hay personas que aman los cristales y que reconocen el poder sanador en un cristal. Y hay personas que simplemente no conectan con cristales, uno porque no han tenido pues muchas experiencias o cercanía con el tema de la gemoterapia, los cristales. Pero no solamente cristales, la naturaleza. Hay gente que conecta mucho con el agua, con estar en contacto con el viento, con el sol, con la tierra misma. Y hay personas que simplemente no. Entonces es pensar hasta qué punto yo conecto con la naturaleza, me conecto con un árbol, siento la energía del árbol y puedo hablar con el árbol. Hay gente que se comunica con las plantas que tiene en su casa, que conecta, habla con ellas, porque en realidad todos somos el universo y todos somos esa planta, esa montaña. Y las montañas, los árboles también tienen un alma y nos podemos comunicar con esa alma. En la dimensión 2, que es todo lo que tiene que ver con aromaterapia, flores, plantas medicinales, la naturopatía, la dimensión 3, los animales, que tanto te comunicas con las mascotas, sientes lo que ellos sienten. Hay personas que simplemente ven los animales como algo aparte, como una dimensión lejana. Y poco a poco te empiezas a conectar más con ellos, a sentir lo que ellos sienten, a comunicarse. Y muchas veces dudamos de nuestra intuición, pero en el fondo sabemos que sí nos podemos comunicar a través de telepatía con nuestras mascotas y que ellos tienen un alma detrás y tienen una misión muy importante en esta vida que la están cumpliendo contigo. En la dimensión 4 donde estamos nosotros, ya el ser humano, el Homo sapiens, eh, que es toda la energía mental o el elemento aire, es saber qué tanto te conectas con las otras personas de tu entorno, qué tanto te gusta escucharlas, guiar a las personas de tu entorno, saber que somos multidimensionales cuando te cargas con emociones que no son tuyas. Muchas personas llegan a la consulta por dolores que ni siquiera son de ellos. Muchas veces es la tristeza de nuestra madre o es la rabia de nuestra pareja lo que nos está cargando y no sabemos diferenciar entre una emoción nuestra y una emoción de otras personas que estamos cargando.
con fractales del alma de esas personas. Y ya en dimensiones superiores, como hablábamos la semana pasada, vamos a pasar de la tercera a la quinta en dimensiones superiores, que tanto te conectas con reinos superiores, con el reino arcangelical, con tus guías espirituales, con maestros ascendidos. ¿Qué tanto sientes curiosidad por conocer el cosmos, las galaxias, los astros? Cuando estamos en un nivel de conciencia un poco más bajo, simplemente lo vemos como algo allá. Ah, la astrología es algo que saben solo los astrólogos, pero yo no conecto con eso, con los astros. O los ángeles simplemente están, sé que existen, creo en ellos, pero eso es algo por allá lejano a mí. Y poco a poco, a medida que vas transitando el camino del despertar, vas conectando más con todos estos planos superiores de conciencia. Ujú. Interesante, de verdad, Marta, eso de los seres multidimensionales, es todas esas dimensiones. Si vamos a un plano, precisamente, Marta, ya del poder sanador, ¿hay alguna manera o cómo podemos activar nuestro poder sanador, Marta? Para activar nuestro poder sanador hay que conectar con todos los planos de conciencia. No sirve de nada conectar con la dimensión uno, que es la Tierra, sin conectar con la dimensión de los animales. Hay que conectar con todos nuestros planos porque todos estamos unidos y todos estos reinos están dentro de nuestro cuerpo. Ujú. Entonces, para conectar con eso hay que desarrollar nuestros dones, el don de conexión. Y, y estos dones, nosotros tenemos unos sentidos físicos y unos no físicos. Los físicos son los 5 sentidos que conocemos: el gusto, el oído, la vista, el tacto. Eh, y los sentidos no físicos tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, la clarividencia, que es el mismo tercer ojo, es que tanto confiamos en ese poder que eso no está simplemente destinado para una persona que canaliza. Normalmente hay como una energía negativa que se ha despertado a través de tantas vidas donde las personas clarividentes eran considerados o consideradas magos, hechiceros, y por eso hay tanto miedo a despertar los dones. O hay gente que me dice, no, yo sabía que yo podía ver más allá, pero yo cerré eso porque yo empecé a ver cosas muy oscuras y yo ya no quiero saber de eso, no quiero que me hablen de eso. O hay personas que me dicen, yo antes escuchaba y sentía una voz en mi interior y no sé si era la luz o la oscuridad y preferí cerrarlo. El problema es que nos estamos cerrando a nosotros mismos, no solo nos cerramos a la oscuridad, sino a la luz, a conectar con el otro, a escuchar al otro, a ver qué es lo que necesita el otro. Y la Ujú. única forma es entrar y atravesar esa puerta de que es la cuarta dimensión de oscuridad para poder conectar y sentir miedo, saber que la luz y la sombra son complementarias y cuando atravesamos esa puerta se empiezan a despertar los dones. Ujú. Entonces hay gente que empieza a sentir telepatía y dice, no, yo es que con mi pareja yo ya me comunico, sé qué está pensando, qué siente. La telequinesis, que es cuando empiezas a sentir, a veces llegas a un sitio y te duele la cabeza cuando no tenías dolor de cabeza y te das cuenta que estás hablando con alguien que tiene un bloqueo mental o un bloqueo en la cabeza y empiezas a absorber energías de otros. Y es importante esa conexión contigo mismo y con el otro para ayudar a sanar. Es importante saber esto es mío y lo debo trabajar. ¿Con qué emoción está relacionado este dolor de cabeza? O esto es del otro y simplemente lo debo soltar desde el amor. Si lo estoy sintiendo en el otro es porque algo me está reflejando. Ujú. Por ejemplo, a los terapeutas que trabajan conmigo, yo les digo cuando atienden un paciente y terminan cansados es porque ellos tienen que solucionar algo de eso mismo. Si hay un paciente que te genera rabia, es porque hay una rabia en ti que no has trabajado. Si hay un paciente que te genera miedo, es porque hay un miedo interno que no has trabajado. Entonces, todo lo que nos genere rabia, miedo, tristeza del otro, hay que mirarse uno mismo, ¿no? Y decir, de dónde me estoy enganchando aquí? ¿Qué es lo que esta persona me está mostrando, me está espejeando, como decimos?
y tenemos que trabajar y conectar a un nivel profundo para descubrir ese potencial que tenemos de sanarnos a nosotros mismos para no conectarnos ni siquiera con lo de Ujú, nuestros hijos o de nuestros padres que están tan cercanos a nosotros. ujú. Marta, ahora, eh, estas dimensiones, no sabemos si estamos conectados, cómo saberlo, además de los dones que nos estás hablando, esa facilidad para conectarnos con estas precisas dimensiones. ¿Existen algunos dones en especial que podamos tener nosotros, de pronto los humanos, Marta? Sí, el don de la interdimensionalidad, que es viajar en otros planos. Ujú, Cuando uno se empieza a dar cuenta que las vidas pasadas no son pasadas, sino que son presentes, ¿no? Es curioso que hay mucha gente que dice, pero ¿para qué sanar las vidas pasadas si no has sanado esta? Pero es que en dimensiones superiores el tiempo no existe, el pasado no existe, estás viviéndolo en este momento. Entonces hay personas que llegan a la consulta diciendo que tienen alguna dolencia física. Por ejemplo, uno les pregunta, bueno, ¿y tu padre? No, mi padre murió hace 25 años, eso no puede ser debido a esto, pero uno está viendo al padre allí. Así haya muerto hace 25 años, cuando tú conectas ese don multidimensional y te das cuenta que el padre todavía está allí, no es un pasado para ella. 25 años en una dimensión superior no es nada, el padre está allí, le está bajando la energía, la está agarrando de la mano, está sintiendo culpa por ella y ella está sintiendo toda la culpa de él. Entonces, cuando empiezas a conectar con otros planos, te das cuenta que hay unos bloqueos energéticos en el cuerpo de la persona. O, por ejemplo, llega alguien a la consulta con un dolor de espalda muy fuerte y ujú. tú cierras los ojos y te das cuenta que tiene una espada atrás, una espada grande, y ahí te das cuenta que fue guerrero, que estuvo en una guerra por territorios, y de pronto la persona dice, sí, es que hay un problema de herencias ahora en mi familia. Es lo mismo, es el mismo programa de guerra por territorios, que así haya sido en el siglo V, en el siglo X, donde sea que haya tenido su batalla, pues tiene esa misma espada por detrás, la espada de la traición. Hay alguien que te está traicionando ahora. Entonces, a medida que vas despertando más y activando más tus dones, cada vez puedes ver más fácil esas vidas pasadas y puedes conectar más con tu cuerpo físico y saber que esto viene de programas de atrás y empiezas a sanarte tú mismo, ¿no? Ah, es que aquí en la rodilla tengo un bloqueo, tengo esto, tengo mucha tierra, me quedé enterrado en una vida pasada, pero ¿por qué? ¿Qué relación tiene eso con esta vida? ¿Qué es lo que tengo que sanar? O hay personas que llegan con una adicción al cigarrillo muy fuerte y tú los ves y están llenos de humo, pero no solo es el humo que han absorbido en esta vida a través del cigarrillo, es porque en una vida pasada murieron incendiados y el humo está allí. ¿Y por qué mueren incendiados? Porque hay un programa dual de sobreexigencia, se llenan de cosas, o cuando uno dicen se ahogan en un vaso de agua, se Ujú. complican mucho la vida, o sea, todo lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, ¿no? Entonces, si hay humo, hay que mirar el por qué y qué es lo que tiene que sanar esa persona, o porque hay un vacío en el corazón y lo están llenando con el cigarrillo. Entonces, es la conexión que hay, ¿no? A nivel emocional, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que sanar en mi cuerpo? ¿Y de dónde viene esto para poder sanarlo? Las mujeres, por ejemplo, tenemos muchas historias de desamor porque hay muchas vidas pasadas donde no fuimos reconocidas, donde no podemos trabajar, donde no Ujú. podemos desempeñarnos ni espiritual ni profesionalmente. Entonces, o nos tenemos que casar, o éramos prostitutas o monjas, era lo que había para las mujeres. Y ese tema del amor para las mujeres es muy profundo. Y a veces uno en esta vida llora por cerrar un ciclo y es un dolor, y las mujeres llegan con un dolor inmenso porque tienen que dejar a su marido o terminar una relación, y resulta que no están llorando la relación de ahorita, están llorando las relaciones de tantas vidas donde era como que si se le hubiera acabado la vida a esa persona.
sea, tú terminabas una relación en una vida pasada y casi que ya no había nada más vida para ti, porque era casi un delito terminar con una pareja o ya no podías desempeñarte como nada más, sino eso, ¿no? Se acabó la vida. Entonces es eso, es saber que cuando estamos llorando o sintiendo algo, no lo estamos haciendo solo en este plano, que estamos viviendo varios planos al mismo tiempo y que hay muchas historias en nuestro campo que debemos sanar. Cuando eres consciente de tu multidimensionalidad y cuando conectas a través de tus dones, porque la pregunta tuya era esos dones, ¿no? Ujú. Clariaudiencia, es la escucha profunda, clarividencia, que es lo que puedes ver más allá de lo que estás viendo en este plano. Clarigustancia, que es cuando tú saboreas, sabes que hay gente que siente algún sabor o también clarioliencia, que es cuando estás, que hay algo que tú llegas a un sitio y empiezas a oler vibraciones altas, vibraciones dulces o amargas. La telequinesis, que es el don de conectar con el otro. Cuando yo toco a alguien y empiezo a sentir dolor, o cuando yo lloro, cuando veo a alguien, empiezo a conectar con la tristeza del otro. Esos son los sentidos no físicos que hay que despertar para conocernos mejor y saber cómo sanarnos. Ujú. Ese poder Ujú. sanador, Marta, eh, algunas técnicas o prácticas que nos pueda recomendar a todos los oyentes para fortalecer precisamente nuestro poder sanador. El despertar y la escucha, ese nivel de conciencia, digamos que, bueno, la meditación nos ayuda a estar en el presente. eh, no, en las noches, por ejemplo, cuando vas a meditar, siempre estamos en el futuro, planeando o recordando lo que pasó, pero cuando estás en el presente tienes una escucha más activa en tu cuerpo. Ujú. Cuando te duela algo en tu cuerpo físico, tócate y empieza a despertar tus sentidos físicos primero, el tacto, tocándose, la escucha, escuchando qué es lo que suena y una conexión con tus células, porque cada célula de tu cuerpo tiene conciencia y pregúntale a tus células cómo se sienten. Si sientes un dolor abdominal, tócate, respira profundo y empieza a preguntar cómo se sienten, qué es lo que hay allí guardado. Y siente la tristeza o la rabia o el miedo, la angustia. Y luego ve un poco más allá. ¿Y cuándo fue la primera vez que sentí esta emoción? ¿De qué color es esta emoción? Entonces empiezas a ver, no, es que tengo un peso allí, hay algo, o tengo como un amarre, hay algo que me está amarrando y no puedo respirar. Empieza a definir un poco más la emoción. No es que tengo un peso, o es una sombra, o es un vacío que tengo, o es que como que si estuviera amarrado o amarrada ahí en mi abdomen. Y bueno, ¿y cuándo fue la primera vez que sentí este amarre? ¿Cuándo fue la primera vez en una vida pasada que sentí este ahogamiento, esta frustración? Y te empiezan a llegar imágenes. Es que me veo amarrada en una vida pasada, o me veo ahogada, o me veo... ¿Y por qué? ¿Por qué me pasó eso? Y es cada vez más profundo, cada vez más profundo. No me pasó porque era por un amor, estoy sufriendo por un amor, o esto era una guerra por territorios, o esto era un sometimiento del masculino, o es la conexión con el interior, pero es preguntarse antes de buscar afuera y correr a buscar un medicamento o alguna terapia, es primero la conexión contigo mismo, encontrar qué hay en tu cuerpo que no has podido sanar o pedir ayuda si todavía no logras saber qué es lo que está ocurriendo con tu cuerpo, ¿no? Y cualquier molestia, cualquier bloqueo, estamos acostumbrados a decir, no, es que ya llegó la vejez, ya este dolor es normal, o no, es que dormí mal y tengo tortícolis, o no, es que esto me da cuando hay estrés y ya. Simplemente lo dejamos allí, pero no Ujú. conectamos a un nivel más profundo. Entonces lo que nos piden es mayor conexión con todos los planos que tenemos, porque no es solamente eso de la edad, ni tampoco que dormí mal o el estrés, sino que hay niveles más profundos que debemos conectar. Ujú. Marta, ¿tienes algunas actividades, charlas o eventos próximos? Tenemos
El domingo 7 de abril, déjame, yo confirmo que sí es el domingo 7 de abril a las 9:30 de la mañana. Vamos a hacer una activación de las 5D. Vamos a hacer una meditación que se llama el laberinto de la vida, a través de la cual vamos a conectar con las sombras más profundas. Lo importante es conectar y ayudar a las personas a que se conecten a un nivel más profundo. Esta vale $19 y la idea es activarnos para las 5D, es decir, empezar un camino de activación, de despertar de nuestros dones, despertar nuestro poder sanador y empezar a prepararnos para este viaje rumbo a las 5D. Entonces sí, están invitados a esa activación, que es el domingo 7 de abril a las 9:30 de la mañana. Muy bien. Marta, y nos gustaría un consejo que le puedas dar a todos los oyentes que quieren empezar a activar ese poder sanador, un mensaje que quieras dejarle a todos nuestros queridos oyentes con respecto a este tema tan importante que se ha tocado el día de hoy. Lo importante es tener una buena conexión para hacer un buen diagnóstico. La mitad del problema es que no tienes un buen diagnóstico. Cuando tú sientes algún síntoma físico o emocional que te esté molestando, ve más profundo y no te dé miedo entrar a tus sombras, porque es que a uno le da miedo sentir tristeza, le da miedo llorar, le da miedo sentir rabia. No te dé miedo y abraza tu sombra. Yo diría que ese es el resumen, es abrazar la sombra y aceptar que tuvimos vidas de mucho dolor. El ser humano es muy dramático. Y no por nada, porque es que hemos vivido muchas vidas traumáticas de mucho dolor, dramas por dinero, dramas por amor, dramas por la economía, la política, y ya es hora de dejar el drama, y la única forma de dejarlo es sintiéndolo, llorándolo, gritándolo. Entonces es abrazar tu sombra y no te dé miedo entrar en otras dimensiones, no te dé miedo mirar las vidas pasadas. Cada vez las vas a mirar con menos juicio, desde el amor, desde la compasión. Saber que fuimos oscuros, sí, está bien, ¿no? Abrazar esa oscuridad que hay en ti y neutralizarla, para no dejar la polaridad y neutralizarnos. Entonces, es eso, es conectar. No te dé miedo entrar en otros planos y en otras dimensiones. Es la única forma de sanarnos y poder transmutar a la luz y a la neutralidad. Marta, recuérdanos las redes sociales y contactos. Ondadevida.co es el Instagram. Marta Materón, me encuentran así en TikTok, y la página web que es martamaterón.com, Marta sin H. Marta, un abrazo, gracias por estar junto con nosotros aquí en Rumbo a la Quinta Dimensión. Iván, gracias por tu invitación y fue un gusto conectar con todos ustedes. Un abrazo, Marta, feliz día. Feliz día, Iván, gracias. Gracias a nuestra terapeuta Marta Materón, que nos acompaña desde la ciudad de Cali, por traer estos excelentes temas de gran interés para los oyentes aquí en este espacio, Rumbo a la Quinta Dimensión. La esperaremos atentamente en la próxima emisión. Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico.